Si eres un apasionado de los postres dulces y perfectos, esta receta de crema casera de caramelo y chocolate negro será sin duda tu nueva favorita. Cocina 300 gramos de azúcar en una cacerola a fuego medio alto hasta obtener un caramelo dorado, vigilando que no se queme. Si prefieres una crema menos dulce, puedes reducir la cantidad de azúcar en la receta. Esto ajustará el nivel de dulzura de la crema, permitiendo que los sabores del caramelo y el chocolate se destaquen más sin que el postre resulte excesivamente dulce. Ten en cuenta que la cantidad de azúcar también influye en la textura, por lo que al reducirla, la crema puede ser un poco menos espesa. Vierte 500 ml de nata caliente o templada sobre el caramelo, mezclando constantemente y cocina a fuego bajo hasta que todo se integre bien y hierva ligeramente. Puedes utilizar tanto nata vegetal como nata animal. Se recomienda optar por una nata con un 36% de grasa para obtener una textura más rica y cremosa. Agrega 50 gramos de mantequilla a la mezcla y remueve hasta obtener una textura suave y homogénea. Retira del fuego y vierte la mezcla sobre 350 gramos de chocolate negro troceado y bate con unas varillas o un procesador hasta lograr una crema lisa y brillante. Cubre con plástico de cocina tocando la superficie y deja enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera durante al menos 2 horas. Esta crema es perfecta para rellenar macarón, también ideal para tartas, tartaletas o incluso como postres individuales. Espero que disfrutes preparando y saboreando esta deliciosa crema de caramelo y chocolate negro. Con su sabor único y su versatilidad, seguro que se convertirá en un imprescindible en tu cocina. No dudes en experimentar con diferentes postres y compartir esta receta con tus seres queridos. Estoy segura de que todos quedarán encantados. Gracias por acompañarme en esta receta y no olvides dejarme tus comentarios y contarme cómo la utilizaste. Muchas gracias y hasta pronto. La crema Snickers es una mezcla cremosa y deliciosa, perfecta para rellenar y cubrir pasteles, profiteroles, postres individuales o decorar cupcakes. Es ideal para los amantes del sabor a cacahuetes y chocolate. Hierve 350 ml de nata o crema para batir con 35% de grasa a fuego suave. Una vez que suba la espuma, viértela en un bol con 250 gramos de chocolate negro. Añades 50 gramos de Nutella. Añade 50 gramos de mantequilla de cacahuetes.
Por último, incorpora 300 gramos de mascarpone a temperatura ambiente o frío. Usa una batidora de mano, Turmis, para mezclar todos los ingredientes hasta obtener una crema suave y homogénea. Si prefieres simplificar el proceso, puedes añadir todos los ingredientes directamente a la misma cazuela donde herviste la nata y batir allí hasta integrar. Esta crema es perfecta para rellenar y cubrir tartas con un sabor irresistible al chocolate y cacahuete. Esta crema suave y manejable es perfecta para embetunar un pastel que ya ha reposado por un día. Coloca el pastel desmoldado sobre una base y repasa los laterales para limpiar y recoger la crema sobrante. Añade aproximadamente la mitad de la crema en la parte superior y con una espátula extiéndela desde el centro hacia los bordes. Mi pastel mide 20 por 20 centímetros y tiene 10 centímetros de altura. Luego aplica porciones de crema en los laterales y alisa con una espátula para cubrir completamente el pastel. Si eres principiante y no logras un acabado liso, utiliza un peine de repostería con dibujos para decorar los laterales y la parte superior, logrando una tarta bien forrada y lista en 1 o 2 minutos. Una vez que termino de forrar la tarta, la guardo en la nevera. La crema restante la cubro con plástico film para evitar que se forme una costra y la dejo fuera de la nevera de manera que se mantenga suave y lista para decorar el pastel más tarde. Saco el pastel de la nevera y, como puedes observar, la crema se ha endurecido por completo. Al tocarla se nota firme y consistente. Lleno la manga pastelera con la crema Snickers sobrante, utilizo una boquilla grande 1E y comienzo a decorar el pastel. Fíjate en la textura perfecta de la crema, suave, brillante y muy fácil de trabajar. Por último, decoro el pastel con sprinkles de color dorado, blanco y rosa, añadiendo un toque elegante que realza su presentación. El resultado es espectacular. La crema Snickers se puede conservar en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 o 4 días. Es importante dejarla a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de usarla o calentarla ligeramente en el microondas o al baño María si es necesario, dependiendo de la temperatura en tu hogar. También se puede congelar hasta por un mes. Para usarla, descongélala en la nevera y luego ajusta su textura como mencioné antes. Entre sus beneficios destaca su textura versátil, suave para extender y firme para decoraciones, perfecta para cubrir y rellenar pasteles. Su sabor es equilibrado con el dulzor del chocolate y la Nutella, complementando por el toque salado de la mantequilla de cacahuete, logrando un resultado delicioso. Espero que disfrutes decorando con esta crema. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy te enseño a preparar un delicioso ganache de chocolate con leche en proporción 1:1, lo que significa que utilizaremos la misma cantidad de nata y de chocolate para lograr una textura cremosa y versátil, ideal para rellenar y decorar postres. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con esta deliciosa receta. Para esta receta necesitaremos 500 mililitros de nata o crema de leche con un 35% de materia grasa y 500 gramos de chocolate con leche de cobertura, aunque también puedes optar por otras variedades de chocolate según la textura y el sabor que desees obtener. Para comenzar, vertemos la nata en una cacerola y la llevamos a fuego medio hasta que empiece a hervir. Es importante no dejarla hervir demasiado, solo hasta que aparezcan las primeras burbujas en los bordes y en el medio. Mientras tanto, colocamos el chocolate troceado en un bol resistente al calor y cuando la nata esté caliente, la vertemos directamente sobre el chocolate.
Dejamos reposar unos instantes para que el calor funda el chocolate y luego mezclamos con una espátula o varilla hasta que todo esté completamente integrado y tengamos una crema lisa y brillante. Una vez listo, cubrimos la superficie con film transparente asegurándonos de que haga contacto con el ganache para evitar que se forme una costra. Dejamos que repose a temperatura ambiente hasta que se atempere y luego lo llevamos a la nevera para que termine de enfriarse. Una vez frío, veremos que el ganache tiene una consistencia densa y cremosa, ideal para rellenar eclairs, macarons o forrar pasteles y tartas. Si en lugar de chocolate con leche usaremos chocolate negro, el resultado sería más firme debido a la mayor cantidad de cacao. Si queremos un ganache más aireado, perfecto para decorar con manga pastelera, vamos a añadir 250 mililitros más de nata fría directamente sobre el ganache ya frío y batiremos con una batidora de varillas a velocidad media-alta hasta que la mezcla cambie de color y se vuelva más clara y adquiera una textura más firme y esponjosa, ideal para hacer decoraciones en cupcakes, tartas y postres. Para mostrar la textura del ganache, utilizo boquillas grandes como la 1E, la clásica 1M de Wilton y una boquilla para conchas, la 4B. Estas permiten crear rosetones, bordes decorativos y detalles bien definidos, demostrando la estabilidad y cremosidad del ganache. Así se logra un acabado elegante y profesional en tartas, cupcakes y otros postres. Para conservarlo correctamente, podemos guardarlo en un recipiente hermético en la nevera y se mantendrá en perfectas condiciones hasta por 5 días. Si queremos almacenarlo por más tiempo, también podemos congelarlo y en este caso durará hasta 3 meses. Para reutilizarlo solo tenemos que dejarlo descongelar en la nevera y si es necesario volver a batirlo ligeramente para recuperar su textura. Y así de fácil tenemos un ganache de chocolate con leche delicioso y versátil que puedes usar tanto para rellenos como para decoraciones. Si te ha gustado esta receta, déjamelo saber en los comentarios, dime en qué postres lo vas a usar y no olvides suscribirte para más recetas como esta. Muchas gracias y hasta pronto.